Resulta que la UCO presentó como una prueba inculpatoria una conversación de WhatsApp que ellos mismos recortaron y cercenaron. Decían que por proteger a quienes estaban allí. Ayer la defensa de Álvaro García Ortiz, del fiscal general del Estado, completa esa conversación que cercenó la UCO. Y claro, el sentido es absolutamente distinto. De otra inferencia sobre WhatsApps que han hecho los peritos. Ustedes reflejan ahí o reproducen 3 WhatsApps entre don Diego Villafañe y doña Pilar Rodríguez. Uno de ellos dice: don Diego, jaja, como eres, tú cuídate mucho, que ya te digo que te vamos a necesitar a tope. Doña María Pilar contesta: ahí en qué estaréis pensando, y Diego Villafañe contesta: todo bueno. De ahí deducen que pudiera parecer que tendrían algún plan profesional para la fiscal jefe provincial. Me gustaría, por favor, que se exhibiese ahora. Ostras, no sabía lo de los nuevos desgarros. Ánimo y cuídate mucho, que te necesitamos a tope. Un besazo. Y dice doña Pilar: el láser no impide trabajar. Y le contesta don Diego: jaja, ¿cómo eres? Tú cuídate mucho, que ya te digo. ¿Le parece que están hablando de los planes profesionales de doña Pilar? Claro que sí. Nosotros no hemos puesto lo otro, y ya lo dije, ya lo comenté, por una cuestión de privacidad. Bueno, les explicamos un poquito. La conversación que la UCO plantea, infiere que es: oye, si tú haces esto se te va a premiar profesionalmente, realmente de lo que va es de cuídate mucho porque te vas a someter a una intervención médica y después te necesitamos a tope. ¿Qué nivel de gravedad tiene el hecho de que se haya cercenado esa conversación de tal manera que lo que infiere la Guardia Civil es lo contrario de lo que sucede? Bueno, yo creo que, como se dijo en las cuestiones previas, la sala va a declarar nulo el registro, porque además no aporta nada, ni válido ni nulo, no aporta nada. Por tanto, lo va a declarar nulo porque es algo absolutamente desproporcionado y además temerario, irreflexivo y ordenado por una persona que no sabe medir la gravedad institucional de la decisión que ha tomado. Pero bueno, como eso va a desaparecer, a mí efectivamente estos comunicados, que por cierto, lo que le costó la carrera a Garzón, y eso no se ha dicho, es absolutamente injusto, porque Garzón en el auto dice: elimine todo aquello que no sea de interés para la investigación. Y aquí parece que no le han dicho nada. Dice: bueno, según mi criterio, yo elimino una cosa, tú eliminas otra. No, es el juez el que tiene que decir. Mire usted, elimine toda mención a asuntos que no tienen nada que ver con el llamado filtrado del documento que, como decía Calderón de la Barca en una obra, es un secreto a voces cuando ya se divulga, ¿no? Entonces, aquí el tema es que, claro, al cercenar esa conversación, claro, lo que se consigue es un sentido distinto que la UCO interpreta de otra manera, y de repente una conversación normal de: oye, mira, mejórate que te vas a someter a una intervención de láser y tal, que todo va bien y te necesitamos a tope después para que trabajes más, se infiere por parte de la UCO, atención, como: si tú haces esto, yo luego te premio. Es que efectivamente este juicio... Impresionante. Este juicio es muy relevante y ojalá se hubiera transmitido en directo, porque hay mucha gente que incluso sin transmitirlo en directo se ha enganchado absolutamente, porque es un juicio que obviamente el que más se juega es el fiscal general, que se juega su carrera y absolutamente todo, pero hay mucha gente que se juega mucho en este juicio. Se juega el juez instructor, que se está demostrando, como ya se dijo en su momento, y con un voto particular además, que la instrucción es claramente, tiene muchísimos agujeros. Se juega mucho el propio tribunal y el prestigio del tribunal, que ha querido que hubiera este juicio porque le podían haber parado al juez Hurtado. Y se juega muchísimo la UCO, que no nos olvidemos. La UCO, el señor Balas, que estaba ayer ahí, es la que investiga los asuntos más delicados de este país, la UCO y la UDEF, y no solo del gobierno de este momento, sino de gobiernos anteriores. Y de si viene el gobierno del PP, serán los que tienen que investigar si hay algo del PP. O sea, son la gente a la que hemos confiado el asunto más delicado, que es investigar la corrupción, igual que la Sala Segunda del Tribunal Supremo, porque es la que más presión política tiene, porque es la sala a la
que le hemos dado el privilegio de decir, oiga, un gobierno, hay corruptos, no hay corruptos, en fin. Y esa gente que se está jugando ese prestigio nos está demostrando que en un asunto tan sensible como esto, que es el fiscal general de Estado, la primera vez en la historia que se juzga y una cosa que no pasa en ningún otro país de Europa, está lleno de agujeros y de inferencias. Es que no puede ser. La memoria no me falla. No, ayer aludió de alguna manera no muy velada a la presidencia del gobierno. ¿Quién? En sus declaraciones. Creo recordarlo. El de la UCO. El de la UCO. teniente. Hay una referencia. de Balas. Antonio Balas. Balas. Hay una referencia a eso. Y esto encaja con lo que hizo Hurtado en el auto. Siguiendo indicaciones de la presidencia del gobierno, pues mire usted, un juez que acusa a una persona de ser inductor de un delito y no lo investiga, está prevaricando. Menos mal que sus compañeros le echaron un capote y le dijeron, bueno, No. retira eso, que nos metes en un lío. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, lo cierto es que la jornada de ayer vamos a comenzar hablando primero de la declaración de los agentes de la UCO y luego vamos a abordar la declaración del fiscal general del Estado, pero deja por todo lo que pudimos escuchar algunas dudas según planteó la defensa del fiscal general del Estado, ¿no? La primera de ellas, ¿cómo es posible que la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, solo intentase buscar pruebas contra el fiscal general del Estado cuando a ese email del novio de Ayuso accedieron, decían, más de 600 personas, Mateo? Bueno, la tesis de la defensa que ejerce la Abogacía del Estado y de la Fiscalía, que ya sabéis que en este procedimiento no acusa, efectivamente es que la UCO partía ya de la premisa de que el dominio de la filtración, de la autoría de la filtración o de la orden de la filtración, este es un elemento nuevo que introducirán probablemente hoy las acusaciones en sus informes de conclusiones, partía de la Fiscalía General y que después de haber valorado la posible, digamos, autoría de diversas personas, llegan a la conclusión de que solo pudo salir del despacho del fiscal general del Estado. Claro, esto lo plasman en informes y es que ese informe, Silvia, fue clave fundamental, sobre todo el de Pilar Rodríguez, que es el famoso informe en el que ya ven una preeminencia de García Ortiz en la autoría de la filtración, porque evidentemente el informe de García Ortiz sobre los elementos, digamos, indicieros que no pudieron, recuperar, véase los mensajes o los correos, ese informe de Pilar Rodríguez ya apunta directamente a García Ortiz, y es que este informe le sirve al juez Hurtado básicamente para procesar al fiscal general y después a la sala de apelaciones por 2-1 para considerar que la tesis del juez instructor era cierta y para sentarlo ahora en el banquillo, con lo cual la testifical o la pericial ayer de los agentes de la UCO para las defensas era fundamental, porque había que desmontar, digamos, las lagunas que tenían esos informes. Las lagunas, sobre todo, referidas, como habéis dicho, a que dejaron fuera de su tesis de trabajo, pues que ese correo había sido recibido previamente por más de 400 fiscales o incluso componentes de la Abogacía del Estado. Eso en primer lugar. Y posteriormente, es que el informe de la UCO, como te digo, solo se centró en García Ortiz y solo tenían esa hipótesis, no había ninguna otra, con lo cual, para las defensas ayer, por ejemplo, era muy relevante también el hecho de que dejara fuera algunos mensajes de los periodistas que aquí en el Tribunal Supremo en su declaración han dicho claramente que tuvieron acceso al contenido del correo de 2 de febrero de 2024 que incrimina a García Ortiz, tuvieron acceso, como digo, mucho antes que tuviera acceso el fiscal general según el auto de procesamiento. ¿Te llama la atención cómo se ha llevado a cabo esta investigación por parte de la Guardia Civil, José Antonio? Bueno, vamos a ver. La Guardia Civil interviene por orden de Hurtado, no interviene espontáneamente. Es Hurtado el que ordena algo insólito y gravísimo que yo como fiscal me avergüenza, que es que entren en la Fiscalía General del Estado como si se tratase de una guarida de narcotraficantes o de terroristas. Esto ha tenido repercusión internacional, es que la gente no lo sabe, porque claro, un señor de fuera lee, entra la Guardia Civil en la Fiscalía General del Estado. Oiga, algo gravísimo está pasando, pero repito, la orden la reciben del señor Hurtado, que es el causante de esta gravísima y desproporcionada decisión. Una vez dentro, yo creo que, no había nada que investigar, porque el propio fiscal general, cuando pone en marcha la redacción de la nota en la noche del 13 de marzo, hombre, no le queda más remedio. Yo estaba en la Secretaría Técnica 3 años.
y sé cómo funciona. Entonces, pues tú coges ese día, llamas, empiezas primero a la fiscal provincial, que es la que tiene todos los datos, a la Secretaría Técnica, que para eso está, para ayudarte, y entre todos redactan la nota. La UCO lo único que constata, en un adjetivo que después eleva a la enésima Hurtado, dice la actitud o actividad preeminente del fiscal. Oiga, pues ya lo sabíamos y lo confesó él, que llamó a todos para redactar la nota. Pues en cambio ya Hurtado, que en una segunda muestra de la tendenciosidad de su investigación, dice que la actividad fue frenética. Los calificativos no son inocentes, ¿eh? Se transforma de preeminente en frenética. Pero bueno, y la UCO concluye pues algo elemental, que tuvo efectivamente una actividad y que claro no puede determinar si él lo filtró porque el teléfono no existía. Carlos. No, a mí me tiene muy sorprendido efectivamente esta parte. Hay muchas partes muy interesantes, pasaron muchas cosas ayer, pero esta parte, y te quería preguntar, esta parte de cuando le preguntan a la UCO, oiga, ¿ustedes han mirado algo de las otras 600 personas que podían tener el... Y la UCO dice, no, bueno, nosotros no hacemos investigaciones prospectivas. ¿Qué fuerza tiene desde el punto de vista jurídico el hecho de que solo se haya centrado toda la hipótesis de los investigadores en un posible filtrador y los otros 599 posibles filtradores no se hayan mirado? No se cae un poco el argumento. Hombre, si consideramos como posibles filtradores a los funcionarios en general, la verdad que la UCO estaría desbordada. Si los concentramos en 3, 4, 5 o 6 fiscales, o que se ha olvidado la gente, que ya estaba en manos del decanato de la Fiscalía de la Plaza de Castilla, que allí también hay funcionarios que pudieron tener acceso y que además pues, se había repartido al juzgado número 19, otro campo de investigación también. O sea, esto es algo que yo no me explico. Tengo aquí el documento que dicen que es el objeto del delito, del crimen, y por más que lo he leído, y lo he leído muchas veces, aquí no hay delito, no hay revelación de secretos, y la conformidad, tal como está regulada, si queréis, pues os lo preciso más, no es secreta. Es decir, cuando se llega a un pacto con la Fiscalía para reconocer, en este caso, 2 delitos fiscales y uno de falsedad documental, ¿eso no se considera ya un secreto, José? Eso no es secreto, y si no, que le pregunten a Shakira, a Messi, a Piqué, a Ancelotti, a Ana Duato, a Imanol. Todos dijeron que su pretensión, que es lo que hace cualquier profesional, y el señor Neira demuestra que es un buen profesional, lo primero que hace en un delito de esta naturaleza es buscar una conformidad. ¿Y por qué? Según los datos de la agencia tributaria, ese año se hicieron 26.000 inspecciones, no una ni dos. Se elevaron a la Fiscalía de la Abogacía del Estado 160, porque superaban los 120.000 euros. Está establecido, es obligatorio que la agencia lo haga, es obligatorio que la Fiscalía lo judicialice, es decir, lo envíe, porque no hay nada que investigar. Hay que tener en cuenta que ha estado 1 año y medio peleando su asesor fiscal con la inspectora, era una inspectora, y bueno, pues llegó a lo que se llegó. El señor Neira, como buen profesional, dice, aquí no hay nada que hacer, vamos a buscar una conformidad. Y eso es todo, nada más. Bueno, vamos a regresar a la sesión de ayer, a la declaración de los agentes de la UCO, cuando le plantea la defensa del fiscal general del Estado, oiga, ¿ustedes por qué investigaron solo a Álvaro García Ortiz? Si había 600 personas más que accedieron a ese correo, le dijo la UCO. Pues porque nosotros no hacemos investigaciones prospectivas. Escuchen hasta el final la risotada en la que está ya la sala. 499 personas con acceso a la carpeta guardia a través de la cual la documentación se puso a disposición de la Jefatura Provincial. 27 personas con acceso a la cuenta genérica de correo de la Secretaría Técnica donde se recibió esa documentación. Esto desde el 7 de marzo. 30 personas de la Fiscalía Provincial con acceso a la carpeta compartida Diligencias de Investigación 101-2024, además de del personal de la Fiscalía Superior.
Desde el 20 de febrero, todas las personas con acceso a la herramienta de gestión SAFI, que son todos los fiscales de Madrid. Desde el día 20 de febrero, todas las personas con acceso a la plataforma Fortuny. Y todo el personal del decanato de los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla. Porque vamos a ir ahora a todo ello, hay muchísima cosa que contar y que analizar. El día 5 de marzo, un día antes de producirse la filtración, por cierto. Vale. Bueno, nosotros no hacemos investigaciones prospectivas y exactamente. A ver, sonrió hasta la Guardia Civil, Morillo. Bueno, es uno de los momentos más comentados de la sesión de ayer en el juicio al fiscal general del Estado. Hombre, yo creo que la abogada del Estado, que creo que está haciendo un papel en este juicio que para los que no estamos acostumbrados es absolutamente cinematográfico, en esa sala, con esas paredes adamascadas, esa caoba, es todo, parece una película, y creo que la abogada del Estado está haciendo un papel sinceramente magnífico. Y en ese momento ayer yo creo que la UCO, el señor Balas, creo que es el que está respondiendo, bueno, pues se evidencia claramente, porque es verdad, si ese correo, es que hay cosas que son muy llamativas. Ya hay 6 periodistas que han dicho que manejaron el correo electrónico antes de que llegara a manos del fiscal general del Estado. Y eso se adoba además con que había acceso a ese mail por parte de hasta 600 personas. Pues entonces la debilidad de los indicios con los que se ha construido la acusación contra García Ortiz se pone de manifiesto, ¿no? Yo creo que es muy llamativo. Sí quería aprovechar que tenemos aquí al señor Martín Pallín para preguntarle una cosa que a mí me ha llamado la atención. ¿Por qué cree usted que el fiscal general del Estado decidió no contestar a las acusaciones? Bueno, eso yo creo que fue un error, porque desde el punto de vista del análisis del testimonio es mucho más impactante la contestación a una acusación que a una defensa. Porque por la defensa se tiene la impresión, y algunas veces pasa, que ya es algo concertado. Tú me preguntas esto y yo te contesto esto otro. Entonces, creo que fue un error. Bueno, enseguida vamos a analizar la declaración de Álvaro García Ortiz, pero es que estábamos viendo ese momentazo que nos dejó la Guardia Civil haciendo sonreír a toda la sala cuando dijo, no, es que nosotros no hacemos investigaciones prospectivas, y entonces toda la sala estalla en una carcajada y la propia Guardia Civil sonríe, como estábamos escuchando a quien estaba declarando en ese momento. El cuerpo del delito es este documento. Sí. Es lo que se ha utilizado como cuerpo del delito. Es el mail, ¿no? Repito que esto no es secreto, y mucho menos del artículo 417. Ya esa frase, es que nuestra justicia es muy garantista. Bueno, es que si no nos echarían de los tratados europeos. Totalmente de acuerdo. Firmado de derechos humanos. Y la belga y todas pues han firmado unos tratados y tienen que ser garantistas. Pero la mayor credibilidad de la justicia, que es importantísima, se manifiesta en sus razonamientos. Yo espero la sentencia, que espero que sea absolutoria, pero bueno, me puedo equivocar, pero a mí lo que me va a interesar es el que vota en un sentido, a lo mejor hay unanimidad, cómo explica, razona y motiva, porque no es que se lo pida yo, se lo pide la Constitución, Sí. y por tanto está obligado a razonar. Yo siempre cito al juez Holmes de los Estados Unidos, que dice, una sentencia vale lo que vale su razonamiento. Su razonamiento. Si no, pues a mí lo demás no me interesa en absoluto. Y otra cuestión, para haber aumentado la credibilidad, ¿por qué no se televisó en directo? Bueno, es la gran Nos pregunta. preguntamos todo. Es la gran Yo pregunta. lo propugné desde el principio, y eso también habla un poco en contra del tribunal. A mí no me convence, vamos, si no se televisa un juicio como este, ya no sé los que se deben televisar. Bueno, estoy pensando cómo vería ese momento de la Guardia Civil Antón Losada. Antón, vos días. Hola Silvia, ¿qué tal? Buenos días. Yo que sé que tú has visto el juicio, vamos, minuto a minuto. ¿Cómo viviste ese momento de la carcajada en la sala cuando dice la Guardia Civil, oiga, que nosotros no hacemos investigaciones prospectivas? Bueno, no hacen investigaciones prospectivas, pero sí hacen registros prospectivos
al parecer por razones técnicas. Ayer descubrimos que la UCO maneja una nueva categoría jurídica, que es el registro prospectivo por razones técnicas. Me lo llevo todo por razones técnicas. Como no soy capaz de hacer un vaciado selectivo, me lo llevo absolutamente todo en ese registro, que efectivamente yo creo que superó todos los límites del respeto institucional, entrando en el despacho del fiscal general como si fuera un delincuente buscado por la Interpol y por el FBI, ¿no? A mí me resultó muy llamativa la risotada y me resultó muy llamativo la actitud del responsable de la UCO, del comandante, creo que es su rango, Balas, porque nadie le había acusado de hacer una investigación prospectiva. En la relación de personas que podían tener acceso a ese correo que hizo en su excelente papel Chelo, la abogada del Estado que está defendiendo en este momento al fiscal general, no había ninguna acusación de investigación prospectiva. A mí me recuerda lo que me decían mis profesores en el seminario de Mondoñedo, ¿no? Excusatio non petita, accusatio manifesta. Excusa que se da, reconocimiento de culpa. Nadie había acusado a la UCO de hacer una investigación prospectiva. Es la propia UCO la que, al parecer, o el responsable de la UCO, el que tiene que pedir o excusarse por una acusación que nadie le había hecho, lo cual a mí me resulta especialmente revelador. Igual que me resulta especialmente revelador que la UCO no fuera capaz de explicar la gran contradicción que existe en su informe. Por un lado nos dice que solo el fiscal general tenía toda esa información, cosa que no es cierta, lo hemos visto a lo largo de toda esta vista oral, había mucha gente que tenía esa información, empezando por Miguel Ángel Rodríguez y continuando por el novio de Isabel Díaz Ayuso, y la segunda, que el fiscal general no tiene toda esa información hasta casi media hora después de que Miguel Ángel Campos diera la noticia en la cadena SER. Entonces, ¿cómo se contradice, cómo se casa esa secuencia temporal? ¿Cómo puede filtrar toda la información si no tiene toda la información hasta media hora antes? Hasta media hora después, perdón. Mateo, a la hora de la declaración de la Guardia Civil ante el Tribunal Supremo. Los guardias civiles, cada agente declaró uno por uno. Los que participaron en el registro dieron todos los detalles, hasta que tuvieron que declarar los 3 agentes que redactaron el informe. 3 agentes a los que el Tribunal Supremo decide escuchar a la vez, no uno por uno, de tal manera que en esa situación era imposible determinar si había contradicciones entre los 3 agentes al mando de la redacción de ese informe. Y de hecho llegó a provocar un receso, porque la defensa de García Ortiz tenía previsto tomarles declaración o interrogarles a cada uno de ellos por separado. Es el juez el que decide que tienen que declarar los 3 juntos. Y no solo eso, Silvia, es que ya nos habían advertido que habían pedido no revelar su imagen, algo que consiguieron, solo escuchamos el audio, y creo que hay que darle contexto al teniente coronel Antonio Balas para saber quién es. El teniente coronel Antonio Balas es el jefe del Grupo de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Él debe investigar, o su departamento suele investigar, delitos económicos y casos de corrupción. Es el investigador policial jefe del caso Koldo o del caso Ábalos Cerdán aquí en el Tribunal Supremo. Y la pregunta es, ¿cómo el grupo del teniente coronel Antonio Balas dirigió el informe del caso del fiscal general del Estado, cuando no estamos hablando de que hubiera cometido ningún delito económico ni ningún delito relacionado con la corrupción? Básicamente, lo que se hizo en el despacho era pues una investigación desde el punto de vista de evidencias telemáticas, de delitos tecnológicos. Eso, por una parte, eso lo decidió en su momento el juez Hurtado en instrucción. Llamó mucho la atención eso, cómo fue el grupo de Balas y no otro grupo el que dirigió esa instrucción policial. Entonces, claro, llegan ayer al juicio y ellos habían pedido previamente al presidente del tribunal, efectivamente, ocultar su imagen, porque precisamente están involucrados en investigaciones tan relevantes y con tantas, consecuencias políticas como es el caso Koldo. Y ya nos lo habían anticipado que iba a ocurrir eso. Y al final, efectivamente, cuando hablaba uno de los, policías, uno de los agentes de la UCO, había que distinguir claramente quién era el instructor y quién eran los 2, agentes que le apoyaron en ese informe. Pero es que hay más. El registro de la UCO, Mateo, en las dependencias de la Fiscalía General del Estado, al fiscal general del Estado, podría llegar a suponer la nulidad del proceso, porque el juez Hurtado ordena a la UCO que entren a registrar el despacho del fiscal general del Estado y que se lleven toda la información en una horquilla temporal de 7 meses.
7 meses, atención, desde el 8 de marzo de 2024 hasta finales de octubre, que es cuando tiene lugar el registro. La UCO llega y en vez de llevarse esos 7 meses, se lo lleva todo, Mateo. Todo. Se lo lleva todo, Silvia, se lo lleva todo y digamos, en las cuestiones previas del juicio, la primera sesión, en este caso la defensa de García Ortiz, ejercida por la Abogacía del Estado, puso especial empeño en declarar nulo esa entrada y registro precisamente por el espacio temporal que le había habilitado el juez Hurtado a los agentes de la UCO. Ojo, después Hurtado, asumiendo que se había extendido en el tiempo, acotó, le dijo a los agentes en una resolución motivada: oye, el espacio temporal que os dije, vamos a limitarlo, vamos a acotarlo solo a la franja, digamos, temporal donde se pudo producir la filtración. O sea, él mismo reconoce en un auto posterior a esa habilitación a los agentes de la UCO que se había equivocado, y por ahí es donde la defensa, la Abogacía del Estado, en cuestiones preliminares, en cuestiones previas del juicio, pidió una nulidad, y es algo que tendrá que valorar el tribunal a la hora de deliberar la sentencia. Claro, pero lo más llamativo, Mateo, es que cuando ayer le pregunta a la defensa de García Ortiz a la UCO: oigan, ustedes cuando les piden que hagan un registro y se llevan 7 meses de información, se lo llevan todo, le pedirían permiso al juez. No lo recuerdo. Claro. Pero prueba documental no hay, le dijeron a la UCO. No, prueba documental no hay. Entonces, ¿recibieron permiso? No lo recuerdo. Nunca escuchamos tantas veces decir no me acuerdo ante el tribunal. Efectivamente, llamó mucho la atención cómo ellos, cuando hacen ese registro, nada más y nada menos que al fiscal general del Estado, que él mismo dijo ayer que fue lo que, digamos, más daño personal y profesional le dejó, ¿no?, de este procedimiento, ¿no?, el hecho de que registraran su despacho, lo lógico es que llevaran delante el auto que habilitaba esa autorización de registro, pero las dudas que dejaron ayer entrever en la testifical o en la pericial que realizaron, pues también nos dejó un poco, digamos, a nosotros con la duda de: ¿no tenían delante el auto que les habilitaba a esa franja o a llevarse determinados dispositivos? Recuerda que en el despacho del fiscal general se llevaron 2 teléfonos móviles, se llevaron información del ordenador personal, de una tablet y abundantes USBs. Es verdad que después la prueba, el volcado de las mismas evidencias, no arrojó resultados porque se habían borrado. Pero es verdad que hasta a ellos les sorprendió, digamos, la falta, digamos, de limitación de lo que tenían que intervenir en el despacho del fiscal general. Así que, Antón, la Guardia Civil entró al despacho del fiscal general del Estado con una petición del juez ya desproporcionada de 7 meses de información que el propio magistrado matizó después. Se llevaron toda la información que encontraron del fiscal general del Estado y la volcaron entera. Bueno, es lo que referíamos antes, es una nueva modalidad, el registro prospectivo por razones técnicas, algo que yo hasta ahora, desde luego, desconocía y me parece que no tiene precedentes. El que inicia el registro por razones supuestamente técnicas decide, en lugar de llevarse lo que le ha dicho el juez que se tiene que llevar, pues nada, pues me lo llevo todo, ¿no? Demostrando, por cierto, un desconocimiento bastante sorprendente, gente que se supone experimentada, de cómo hacer vaciados selectivos en equipos informáticos, ¿no? Algo que no es especialmente complicado, ¿no? Entonces, en este asunto a mí lo que me parece relevante es que del testimonio que vimos ayer de todos los agentes de la UCO, empezando por el teniente coronel Balas, a mí me quedan 2 ideas. La primera es que la UCO tiene una teoría, pero lo que no tiene son pruebas. Y en los juicios penales las teorías no valen nada, lo que valen son las pruebas que demuestran esas teorías. Y ayer lo que se confirmó es que la UCO tenía una teoría que intentó probar por todos los medios a su alcance y no fue capaz de conseguir pruebas ni conseguir indicios, como ellos mismos acabaron reconociendo. Una teoría que además tiene importantes contradicciones, tiene una contradicción en la secuencia temporal y se basa en obviedades que no tienen relevancia penal, como por ejemplo que el fiscal general del Estado estaba en todo momento al cargo de la situación. Claro, es el fiscal general del Estado. Lo sorprendente sería que no hubiera estado al cargo de la situación. Eso sí que sería sorprendente. ¿O qué cree la UCO? Que se reúnen los fiscales, cortan unas pajitas y el que saca la pajita más larga es el que se encarga de tomar las decisiones. La Fiscalía es una estructura jerárquica. Eso lo sabemos todos. Se ha comentado múltiples veces. Lo lógico es que el fiscal general esté al cargo de las investigaciones. Esa es la primera conclusión. La UCO tiene una teoría, cosa que es muy respetable, pero no es el papel de la UCO. El papel de la UCO es aportar pruebas e indicios. Y la segunda cosa que vamos viendo a lo largo del juicio es que no ha aparecido ni un solo testigo de cargo.
No ha aparecido un solo testigo que diga, sí, yo vi al fiscal general dar la orden, sí, yo vi al fiscal general hacer la filtración, enviar el correo, sí, yo puedo testificar a quién se lo dio, yo vi el... No, no hay testigos de cargo. Lo que sí hemos ido viendo a lo largo de estas 2 semanas es que lo que sobran en este juicio son testigos de descargo. Testigos que dicen que no fue el fiscal general, que tenían otras fuentes y que en ningún caso recibieron esa información por parte del fiscal general del Estado. Pero voy a hacer un pequeño spoiler para que se queden, ¿eh? El fiscal general del Estado borró su teléfono 2 meses después del registro. 2 meses. Eso es muy importante. 2 meses. O sea, el día que la UCO registraba, ese día no lo borró. Al día siguiente tampoco. La semana siguiente tampoco. Un mes después tampoco. Ahí estaba todo el correo. 2 meses después lo borró. Como suele hacer un barrido, explicó él mismo. Pero estábamos con la UCO. Y enseguida vamos a abordar la declaración del fiscal general del Estado. Y yo sé que Antón quiere decir algo antes de que abordemos esa declaración de García Ortiz. Sí, quería incidir en una cuestión que a mí me pareció ayer muy llamativa en la declaración de los agentes de la UCO, especialmente del teniente coronel Balas, que es que acusó directamente de mentira a Miguel Ángel Campos, al periodista de la cadena SER, sin absolutamente ninguna prueba. En su testimonio lo que dijo es que la filtración, él creía que partía de ahí, que la famosa comunicación de 4 segundos sí se había llegado a producir y que sí podía haber habido comunicación. Claro, eso es una afirmación muy seria para hacer por parte de un agente de la autoridad que, recordemos, goza de presunción de veracidad. No es un testigo, es un testigo cualificado. Hacer una afirmación como esa, que un testigo ha mentido en sede judicial durante la vista oral, y situar en ese punto exacto, en esos 4 segundos, la posibilidad de que su teoría sea realmente cierta y pueda ser verificada, a mí me parece una cuestión especialmente grave y que puede, desde mi humilde punto de vista, tener incluso alguna repercusión penal, bien para el testigo al que se acusa directamente de mentir, o bien para el testigo que acusa a otro testigo de haber mentido. A mí me resultó especialmente sorprendente que se hiciera esa inferencia, que se hiciera esa afirmación, que es una mera conjetura, sin ningún tipo de soporte técnico, sin ningún tipo de soporte informático, sin poder demostrar que efectivamente una comunicación telefónica se ha producido o no se ha producido. Bueno, al fiscal general en el sentido de que puede entenderse, pues eso, que hay un borrado de pruebas o que se han intentado borrar pruebas. Bueno, ¿pruebas de qué? Porque insisto que no hay delito, pero bueno, pensemos que lo ha borrado. Partíamos de eso. Él dice que lo ha borrado y además me parece lógico y coherente porque hay conversaciones que afectan y sobre todo en eso que llamaba mi paisano Antón la recopilación de todos los aparatos electrónicos, había información que afectaba a la seguridad del Estado. Por tanto, ese teléfono a mí no me extraña que lo pueda haber borrado. Dice, ¿un indicio? Bueno, pues sí, puede ser un indicio, pero para construir una condena sobre indicios tiene que haber una acumulación de indicios que todos ellos se entrelacen entre sí y lleven a una conclusión. ¿Dónde está el resto? Eso es lo que yo le preguntaba antes. Pero vamos a analizar el tema de los borrados. Separábamos, Mateo, 2 tipos de borrados. El borrado del teléfono móvil del fiscal general del Estado, que se produce, él dice que lo borra y lo borra de forma sistemática, y ese borrado se produce 2 semanas antes de que la UCO registre el despacho del fiscal general del Estado. Esto por un lado. Luego está otro borrado, el borrado de la cuenta de Gmail del fiscal general del Estado. Cuando la UCO va al despacho del fiscal general del Estado, no miran esa cuenta. ¿Cuándo borra el fiscal general del Estado su cuenta de Gmail? Efectivamente, Silvia, lo que escuchamos ayer en su declaración es que cuando la UCO accede a su despacho, él efectivamente le llama la atención, después de todo lo que supone, digamos, entrar en el despacho del fiscal general del Estado, le llama la atención que teniendo los correos de Gmail no hay un volcado de los mismos y, esa entrada de registro que dura varias horas concluye y allí estaban los elementos que él, motu propio,
borra 2 meses después de esa entrada de registro, en el mes de diciembre. Eso es lo que dijo ayer él en sede judicial. Hizo mención efectivamente a la diferenciación que hay entre el borrado de los mensajes de WhatsApp, que él cataloga por un borrado sistemático, periódico, por lo que estáis mencionando, la información, la intimidad que tiene en sus teléfonos o en sus dispositivos, en este caso móviles, y efectivamente la información que tendría de terceras personas y que si sale de ahí, efectivamente sería o pondría en peligro a estas personas. Y por otra parte, los contenidos, el contenido del Gmail profesional, incluso de correos personales que también, digamos, estaban habilitados los agentes de la UCO para volcar. Cosa que no hicieron, pero él efectivamente dice que 2 meses después de la entrada y registro es cuando procede a ese borrado de sus correos electrónicos. Es interesante también la explicación que ofrece el fiscal general del Estado, Mateo, de por qué decide borrar su cuenta de Gmail. Dice que se filtra el informe con su número de teléfono, con su cuenta de Gmail, que él empieza a recibir amenazas, que cree que hay una brecha de seguridad y que lo pone en conocimiento de los agentes que llevan su seguridad personal. Y son ellos lo que les indican, ¿no?, qué es lo que podría hacer, y él decide cerrar esa cuenta de Gmail pues para evitar todo tipo de amenazas y todo tipo de mensajes desagradables, dice, que está recibiendo. Además, dijo que esos mensajes los tiene documentados y no solo le entraban en la cuenta, digamos, abierta, sino también en spam. Mensajes, hablaba de durísimos, mensajes dirigidos hacia él, hacia su persona, mensajes que mencionaban su domicilio en Santiago de Compostela, su teléfono, la ubicación o la dirección de su vivienda. Claro, esto todo había quedado expuesto en algún momento de la instrucción y él también trató de advertirle al juez Hurtado en esa fase de instrucción que se estaban revelando datos personales de él. Efectivamente, él ayer lo que dice es que esta situación que le había generado el hecho de que su Gmail apareciera en alguno de los documentos que se habían, que estaban en el sumario y que se habían difundido públicamente por los medios de comunicación, le afectaba personalmente y puso en manos de su seguridad, digamos, más cercana, de la policía que controla su seguridad más cercana, qué podía hacer con los mismos. Y el asunto, hubo un reproche al juez Hurtado. El juez mandó, si mal no recuerdo, limitar en la medida posible esos datos, pero ya estaban publicados. Fue a posteriori. O sea, su intimidad, como él dijo ayer, ya había quedado vulnerada.